Bueno, hoy quería hablar de un tema, ya que últimamente el tema de llamas gemelas es recurrente. Quería poner como otra luz en vuestra conciencia de lo que voy canalizando. Y es que en uno de los vídeos hablé y dije, perdonadme si fumo, espero que no me baneen el vídeo por esto, voy a fumar en otro lado que no sea delante de la cámara. Hablé y dije que todos relativamente somos llamas gemelas. Lo que pasa que hay densidades y densidades de conexiones, y aparte de que influye el cómo uno percibe la conexión y lo que decide sobre esa conexión, más allá de los temas místicos, de los contratos de alma que pueda haber, del karma y de muchas cosas en las que uno puede creer o no, ¿vale? Porque cada uno decide en lo que creer, y a veces creer en eso también le da un sentido o aligera el proceso, porque yo creo que a todos estos temas místicos más trascendentales de alguna forma existen o han existido y tienen cabida, porque el humano en este plano terrenal, sabiendo que somos energía y espíritu, siempre busca una explicación. Y como el dolor es inevitable, más el sufrimiento no es algo merecido, no es un castigo, sino es algo que también elegimos, porque cuando te resistes al dolor se convierte en sufrimiento. Siento que al final los humanos hemos creado muchas herramientas y formas y creencias, construir creencias para poder de alguna forma apaciguar ese dolor, ¿no? Entonces, de ahí el respeto a las personas que puedan ser más ateas o no, pese a que todos en algún momento tenemos momentos transpersonales, momentos en los que podemos sentir salir del cuerpo, viajes astrales, sueños oníricos muy vívidos y ciertas experiencias que te acercan un poco a esa otra realidad paralela en la que uno se sumerge cuanto más conecta con su parte espiritual intuitiva, porque si algo no podemos negar es que esa parte espiritual intuitiva existe, está ahí, esa energía está ahí para cuando uno le da acceso, pero que más allá de eso, todo es relativamente incierto y todo deja una duda, un interrogante y una cabida muy amplia para que cada uno de ahí le dé su interpretación. Entonces, sabiendo esto de antemano, podemos aligerar y entender, comprender que todos estos temas que salen, uno al leerlos puede llevarlos así o sugestionarse incluso y vivenciarlo como propio solo por el hecho de darle un entendimiento a aquello por lo que no encuentra ni encontraría nunca explicación y que puede llegar a ser realmente doloroso, más allá de que a veces todo es tan simple como que simplemente hay unos patrones tóxicos dentro de la relación, aunque se sienta un vínculo muy fuerte porque el alma está ahí y la conexión también, y simplemente hay que cortar. Cuando uno toca tierra, pues se da cuenta de esa otra realidad también un poco más consciente y más madura, ¿no? Que es la que nos hace crecer y avanzar, porque si no nos quedaríamos atados en vinculaciones solo por el hecho de que a muchos os han dicho es tu llama gemela o tu alma gemela, ¿vale? Entonces, ni confirmo ni desmiento la existencia de estas conexiones, sino que más allá de daros una única visión, quiero que podáis acoger una visión un poco más amplia desde diferentes puntos de vista, desde el punto psicológico más terrenal o mundano, si lo queréis llamar así, y desde el punto de vista más trascendental, comprendiendo que eso mismo que parece trascendental o súper abstracto también tiene un componente psicológico muy grande y que hay muchas cosas a las que creemos no encontrar respuesta y recurrimos a la espiritualidad y luego la respuesta es muy simple y muy básica, ¿vale? Pero la vida también es magia, y si no hubiese esa magia, vivir esta experiencia terrenal sería horrible y quizá incluso muchos decidirían terminar con su vida, como lo hace mucha gente, por no poder lidiar con esas sombras, con la incertidumbre y con la inconsciencia, y por no poder arraigarse al presente, que por eso es tan importante a la hora de sentir, porque hemos venido a sentir y a experimentar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo este aparente rollo que os estoy metiendo y que es muy necesario para llegar al punto al que quiero llegar? Es que a mí me surge una pregunta que quizá os ha surgido a algunos y os la quiero más o menos resolver, entre comillas, por decirlo así. Y es el tema de que algunos puede ser que se pregunten, y dejadme en comentarios si es así, entre las miles de preguntas que probablemente tengáis sobre estos temas, y esto va a ser una opinión más, ¿vale? No una verdad absoluta. Si todos son mi llama gemela,
o tienen un potencial de llama gemela, por lo que se entiende ese tipo de conexión, más allá de lo que la gente ha escrito de cómo se vive el proceso, que no digo que sea mentira, porque os hablo también de la propia experiencia y vivencias que cada uno tiene en su vida, y que incluso algunos lo tienen y ni siquiera son conscientes de ello, ¿no? No se han parado a buscar esa información y lo viven de otra manera el proceso, pero lo viven, ¿no? E incluso algunos cogen esta superioridad de es que yo soy más espiritual que tú no me entiendes y nunca lo entenderías. Y quizá esa persona pues está en pareja con una conexión muy parecida, pero el proceso ha sido diferente y no ha tenido que vivir esas etapas que parece que ponen como una especie de secta o claudicación de cómo deben ser las cosas, o esos vídeos en los que te hablan de cómo estar en pareja con tu llama gemela, porque han tomado otras decisiones desde un punto más consciente y maduro y han enfocado la relación de otra forma. Y eso no significa que no estén conectados con su parte espiritual, sí que lo están, pero de otra forma, porque recuerdo que cada uno vive su proceso de forma diferente y eso no te hace ni más ni menos. Y la verdadera espiritualidad realmente reside en eso, en vivirlo en silencio, en vivirlo para adentro y en no juzgar, ¿vale? Porque cuando uno tiene esa necesidad de juzgar, muchas veces está conectando con el ego, y no es que sea malo conectar con el ego, todo lo contrario, el ego nos enseña muchas cosas y de hecho es un gran instrumento para movernos y para aprender, ¿vale? Y también muy necesario, porque sin ego no existiría un yo, y sin un yo, pues algunos se volverían locos, ¿no? Quizá haya seres por ahí iluminados, aunque también he hablado de la iluminación por mi canal, que bueno, vivan sin ese ego y no se vuelvan locos y vivan en presencia. Quién sabe, ¿no? Allá la conciencia de cada cual y su forma de interpretarlo, de imaginarse, de recrearse. Entonces, a la pregunta que quería llegar. Un segundo. Si todos son mis llamas gemelas, ¿por qué esta conexión en específico o tienen ese potencial de llamas gemelas? Y todo depende de la persona que tú elijas, que más te convenga en cada etapa, que más se alinee con tu propósito, etcétera, etcétera. A la hora de elegir un poco más racionalmente y no tanto con el corazón, sino en equilibrio, esa persona un poco que te aporte esa estabilidad, ¿no? Y esa sanidad y esa paz, que es lo que al final todos buscamos. ¿Por qué esta conexión es tan fuerte, ¿no? O por qué no sale de mi mente, porque hay tantas casualidades, porque me la encuentro en todas partes, bla, bla, bla. Pues si lo llevamos a un punto trascendental, podría decirse que porque esa conexión tiene un componente kármico mucho más fuerte. Si lo llevamos a un nivel más psicológico, podría decirse porque inconscientemente no hemos querido soltar realmente a esta persona y nos hemos llenado de excusas para autoengañarnos o no soltar a esta persona, aunque nos hayamos desapegado o hayamos soltado la conexión, ¿vale? Hoy, en este vídeo, quiero dar solo este pequeño ápice o aporte, porque en los siguientes vídeos vamos a seguir hablando de todos estos temas, porque es un tema que está saliendo y que yo durante muchos años he sentido guardar silencio y ahora estoy canalizando mucha información sobre este tema que quizá puede dar un aporte de apertura, de conciencia entre toda la información que hay actual, que no os niego, por supuesto, a que la veáis, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera y de quedarse con lo que quiera, ¿vale? Simplemente es como dar otra visión más de las muchas que hay, ¿no? Porque no soy muy partidaria de los grupos que pueden crearse o conformarse como sectas que sigan una doctrina, porque creo que eso te limita y no expande tu conciencia. Y cuando expandes tu conciencia, claro que surgen más dudas, claro que puede surgir más dolor, claro que puede surgir más confusión. Pero cuando llegas a un punto en el que aceptas que el dolor, la confusión y las dudas y la incertidumbre es parte de la vida y casi que el mayor propósito vital de vivir esta experiencia que implica experimentar, uno se adhiere a ello con total desapego y confianza y se va permitiendo vivir cada conexión y circunstancia de una forma diferente. Incluso para los que hayáis podido vivir una conexión de llama gemela de este tipo, o creáis que era vuestra llama gemela o una de ellas muy fuerte o de las más fuertes, y vuelva a esta persona, el poder vivirlo de un lugar con mayor ligereza, sin una expectativa de que me tengo que casar y tengo que tener hijos, sino una expectativa de a ver qué despierta en mi alma, si yo quiero o necesito más de esta conexión, o si yo quiero aprender más cosas, o simplemente quiero experimentar sin tener que aprender nada, ¿no? Porque no todo se basa constantemente en aprender, y a veces simplemente es el experimentar y el disfrute. Y lo que hace que estas conexiones se rompan es que quizá a veces estamos muy limitados por el ego
por nuestros deseos, por lo que esperamos y necesitamos de esas personas. Y cuando uno está en ese nivel de carencia, obviamente todo se corrompe, y no es porque haya que seguir unos pasos de me encuentro con esta persona, me separo, ahora el reencuentro, luego la iluminación. No tiene nada que ver con eso. Eso solo son vanas explicaciones, permitidme decirlo, para darle una ligereza al proceso que uno tiene que hacer interior de despertar su conciencia y darse cuenta de que no todo funciona tan mecánicamente, que de ser así, entonces todos tendríamos la clave y la llave para crear las cosas de una forma tan ordinaria y tan absurda que no tendría ningún sentido vivir, porque dime qué sentido tiene vivir si te ponen un guión de cómo vivir. Entonces para eso no vivas, porque no habría nada de lo que experimentar, nada que curiosear y nada que aprender. ¿Entendéis? Yo sé que esto para algunos puede ser duro quizá escucharlo, porque bueno, creo que también rompe creencias de muchas cosas, ¿no? Y de mucha información que puede haber en internet sobre estos temas que te dicen todos los pasos que tienes que vivir, incluso personas que las respeto totalmente porque están en su proceso y en su realidad, cada uno vive en su realidad. Y que se han quedado anclados a eso, ¿no? Y que incluso se quedan 400 años con una persona, que es totalmente lícito, ¿vale? Todos al final tenemos ese deseo de compartir, pero solo por el hecho de estar atados a una creencia, en base a una relación, en lugar de ver la relación y no vivirla desde la creencia. Cuando tú rompes o vas rompiendo esas creencias, que es complicado porque significa un dolor cada cierto tiempo, empiezas a relacionarte desde la relación y no desde la creencia de cómo ha de ser o cómo debe de ser, porque al final uno inconscientemente está creando ese proceso. Es decir, si yo ahora os pongo un ejemplo con este tema, leo que las llamas gemelas tienen que vivir esto, esto, esto y esto, y yo conozco a una persona que creo que es mi llama gemela porque he sentido en la mirada, porque no sé qué, no sé cuántas, inconscientemente yo estoy creando esa realidad, yo estoy creando que pase eso, yo voy a crear una separación, yo voy a crear un conflicto. ¿Por qué? Porque como yo creo, lo creo, ¿vale? Y os tenéis que dar cuenta del gran poder y capacidad mental que tenéis de sugestionaros y crear vuestra realidad inconscientemente a vuestra propia conveniencia, aunque eso no sea lo que realmente queréis que pase, pero inconscientemente estáis generando. Entonces, cuanto más hacemos este trabajo de sombra y de traer el inconsciente al consciente, se produce una mayor libertad experimental en cuanto a lo que nos rodea. Y aunque haya puntos de caída de conciencia donde uno solo ve dolor y está cegado y se vuelve a agarrar a esas formas o a esas doctrinas para buscar un soporte o un sustento y una comprensión a su dolor para poder soportarlo, que no digo que esté mal, porque hay momentos en los que todos recurrimos a esas cosas, todos tenemos ciertos mecanismos de defensa, todos nos ponemos un escudo cuando no podemos sostener el dolor, y cuando es momento de procesarlo, si uno quiere, lo procesa, ¿no? Está bien. Lo que quiero llegar con esto es que no estoy criticando que esto esté mal hacerlo o que no, sino que seamos o intentemos cada vez hacer más consciente el para qué de lo que hacemos y el conocerse a uno mismo para poder lidiar con esto de una forma mucho más desapegada y libre, y que la vida empiece a convertirse en un disfrute y no en una eterna atadura a todo lo que nos sucede. Y voy a hacer una pausa porque creo que ha sido mucha información, aunque es un vídeo cortito pero denso en contenido, para ver si hay algo más que os pueda aportar sobre este tema, pese a que, repito, en todos los vídeos que he estado subiendo en este canal, que son bastante largos, hay mucha información de por medio, incluso aunque para algunos algunas cosas no resuenen, os invito a que los veáis, ¿vale? Si os interesa estos temas. Algunos os preguntaréis, entonces, ¿cómo puedo hacer para destruir estas creencias? Pues bien, me viene esta frase: las creencias no se van, se transforman. Es decir, la manera en la que yo me relaciono con esas creencias, en cómo las observo, es lo que hace que esas creencias dejen de controlarme y yo pueda ser consciente de ellas, observarlas y relacionarme con ellas de una forma que vayan a mi propia conveniencia, ¿vale? Quizá esto al principio es difícil de entender porque no es un proceso mental, sino un proceso experimental para poder ir a daros cuenta de cómo podéis gestionar vuestra propia realidad, porque tú eres el que la crea y no hay ninguna forma, ninguna conexión que tenga un determinado proceso a seguir. No lo hay. Todo en realidad es neutro, todo en realidad está vacío de contenido. Has venido a esta vida a crear ese contenido. Y la gente crea ese contenido y lo saca
pero porque es una manera de vivenciar y de sacar información que hay en su interior para ir rompiendo todas esas creencias que incluso ellos mismos comparten y que yo puedo compartirte a ti. Porque al final todos estamos sacando información, hablando y compartiendo para poder delimitar lo que somos y a la par destruirlo sin darnos cuenta. Entonces es una eterna lucha, por decirlo así, y un vaivén de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro durante todo lo que dura esta experiencia, sea más o sea menos de edad, ¿no? De lo que uno viva, y con todas las muertes experimentales que se viven dentro de esta experiencia, que uno al final es partícipe de ellas y las busca. Porque esto que dicen de la noche oscura del alma, que a todo el mundo le llega, o que hay gente más despierta o más dormida, todo eso es mentira. No hay nadie más despierto, no. Es simplemente hasta qué punto tú decides entrar en el dolor en esta vida. Y ese dolor, por supuesto que está, por supuesto que uno lleva cargas emocionales, que lleva traumas, que lleva vivencias, porque si no estaríamos muertos, pero es hasta dónde uno decide procesar, hasta dónde quiere uno evolucionar, o atrasarse, o quedarse estancado, hasta dónde quiere expandir su conciencia. A ti nadie te obliga a que lo hagas, nadie te está poniendo una pistola para que evoluciones, no te vas a morir si no evolucionas, porque probablemente la parte espiritual la evoluciones de otra forma, o no la evoluciones meditando, o la tengas muy evolucionada, o menos, pero aquí no hay nadie más despierto, que esto no se trata de escalar, que esto no se trata de que cuanto más por ambición trabajo espiritualmente, o medito, o tiro las cartas, más poder voy a tener. Al revés, cuanto más evolucionas en ese aspecto, en esa parte más trascendental, más te das cuenta de que no sabes nada, y eso te lleva a más dudas y más confusión. Por eso digo que también hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que se meten en estos lugares, y hablo desde la propia experiencia de vivencias traumáticas que he tenido, ya no con esto, sino con cosas que se me han juntado en el pasado, donde puedes tener un mal viaje que si no lo controlas o no tienes esa capacidad de gestión o la ayuda, se puede derivar en problemas o enfermedades mentales, que trabajar con el inconsciente no es una tontería y que hay que hacerlo cuando uno se sienta preparado, ¿vale? O cuando, a veces sientes angustia y sí que te puedes sentir llamado a trabajar, pero tiene que ser desde un lugar de paz, no desde un lugar de apego ansioso a que si no trabajo este trauma o esta cosa, no puedo ser feliz. Porque el trauma, la vivencia dolorosa está ahí, y uno decide si quiere liberarla, hasta cuándo quiere liberarla y de qué forma, ¿vale? Entonces esto es como una reivindicación de ser vuestros propios maestros, guiaros por vosotros, que habéis venido a experimentar esta experiencia, como lo queráis llamar. Nadie sabemos lo que hay ahí fuera. ¿Por qué estamos aquí? No lo sé. Si me preguntas, no lo sé. Yo tampoco tengo una verdad. Puedo tener mis ideas, mis conclusiones. Pero lo que sí sé, o al menos lo que yo tengo claro dentro del propósito que quiero en mi vida, es disfrutar y experimentar. Y si disfrutar y experimentar es compatible con dejar de pensar menos, empezar a vivir más, plantearse las cosas, porque yo al menos soy una persona que me planteo todo mucho y me ayuda a crecer y a evolucionar, pues genial. Pero piensa, y quiero hacerte una pregunta: ¿qué es para ti compatible con lo que tú deseas en tu vida, que te hace sentir bien? Si tú quieres paz en tu vida, ¿qué es lo que tú te va a hacer sentir bien? ¿Qué es lo que es compatible para ti con paz? ¿Qué términos? Haz una lista si hace falta, escríbelo, piensa, reflexiona. ¿Cómo quiero yo vivir mi vida para que este disfrute, lo que dure, sea lo más placentero posible? Así me muera mañana, dentro de 2 días o de 100 años, si es que llegamos, que ojalá o no, igual llegamos a los 60 y nos cansamos, ¿vale? Así que nada, espero que este vídeo haya podido aportar algo y un abrazo.